Bueno, vamos empezando si os parece. Por tanto, comenzamos una jornada más con el ciclo de webinars para personas emprendedoras, autónomos y pequeñas empresas que ha organizado el Ayuntamiento de A Coruña en colaboración con Vento Abogados y Asesores. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Adriana Antelo, voy a ser la presentadora de este webinar en el que me acompañan Jorge Vidal Zapatero, jefe del Departamento de Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de A Coruña, e Isaías González García, socio de Vento Abogados y Asesores. Gracias a los dos por estar aquí conmigo hoy. Así que nada, vamos a empezar dando la palabra a Jorge Vidal para que nos haga una breve introducción sobre este webinar. Así que, Jorge, cuando quieras. Gracias, Adriana. Buenos días a todas y a todos. Hoy continuamos con nuestro ciclo de webinares que estamos montando desde el Centro de Empresas Acea y Papagayo del Concello de A Coruña. Y hoy nuestro webinar será sobre la contabilidad. La contabilidad es una de esas grandes materias desconocidas para muchos empresarios y empresarias, pero que sí que proporcionan herramientas muy útiles para poder entender la empresa y la marcha de negocio. Por eso después, en ciclos siguientes de estos webinars, tendremos otro webinar de contabilidad un poco más avanzado. Este sería para que la gente pueda entender los conceptos básicos de contabilidad y no esté tan perdido cuando le presentan un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias. Y en otros webinars avanzaremos en la materia para quien esté interesado en esto. Y nada más, os dejo de vuelta con Isaías y con Adriana y que disfrutéis de este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Bueno, os voy a comentar un poquito antes de empezar cómo vamos a estructurar este webinar. En primer lugar, haré una explicación Isaías González García y después continuaremos con el turno de preguntas. Estas preguntas las podéis ir realizando a través del chat, que lo vais a encontrar en el margen derecho de vuestra pantalla, en el icono que hay dos bocadillos con una interrogación. Podéis ir escribiéndolas allí, yo las iré publicando y en el turno final de preguntas, Isaías las contestará aproximadamente unos 20 minutos para las preguntas. También deciros que si hay alguna pregunta que sea más concreta o que si por algún motivo quedase sin contestar porque haya muchas preguntas o cualquier cosa, nos las podéis hacer llegar a través del correo electrónico fresco@coruna.es, indicando en el asunto la fecha de hoy para que los compañeros nos las puedan hacer llegar y contestaros lo antes posible. Así que nada, vamos a empezar entonces con el webinar, impartido, como dije, por Isaías González García, que es economista y abogado especializado en Derecho Concursal, Tributario y Contable. Es socio responsable del área concursal y forense de Vento Abogados y Asesores, además de profesor en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de A Coruña. Así que nada, os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, pues por aquí estoy. Muchas gracias, Adriana, y gracias también a Jorge y al Ayuntamiento de A Coruña. En primer lugar, me gustaría que alguien me confirmase si se me escucha bien, al fin de que no tengamos problemas. No sé si, Adriana, puedes decirme por ahí, por el chat, que sí. O hacerme una seña que te veo en pantalla, hacerme una seña que todo ok. Vale, perfecto, se escucha bien. Bueno, pues como decía, muchas gracias. Tengo que, además, hacer una mención especial le va a parecer mal a Adriana que lo diga, pero me hace mucha ilusión que me pueda incluso presentar ella, porque ya nos conocemos ya hace tiempo, incluso fue alumna mía. Y siempre, aunque esté allá al otro lado, pues siempre es un gustazo verla pues ya metida en estos follones. Bueno, decía, gracias a Jorge y gracias al Ayuntamiento de La Coruña. La verdad es que me acaban de poner en un reto importante, ¿no? Porque si el jefe de promoción económica menciona, ¿no?, que a ver si a través de esta clase logramos entender los conceptos básicos de la contabilidad, porque es una herramienta extraña para muchos empresarios y emprendedores, pues entenderéis que será por algo, ¿no? Y que bueno, que en cierta medida incluso tiene cierta historia, ¿no?, la cuestión. Bueno, a mí voy a empezar a pasar la presentación, a ver si soy capaz. Disculpad por mi torpeza en estas lides, porque es mi segunda webinar, ¿no? Pero aunque en la universidad sí que las damos, pues el sistema es un poco diferente. Bueno, decía que
que efectivamente la contabilidad es extraña, ¿no? Es extraña para muchos, y ya Ramón Gómez de la Serna, pues un filósofo español, ¿no? Decía que el contable que era un hombre con el que no se cuenta casi nunca, ¿no? Entonces, que el ayuntamiento haya contado pues conmigo, ¿no? Y la inclusión de la materia contable en el programa de formación, pues ya da, ¿no? Pues da yo creo que una relevancia suficiente, ¿no? Perdón, que se me pasa esto y la broma esa, era para después, una relevancia mayúscula, ¿no? A la materia en el mundo de los negocios y en concreto en la toma de decisiones que tendréis que llevar a cabo, pues como emprendedores, como empresarios de pymes o de grandes empresas, a la hora de tomar decisiones, decía, pues bajo un sistema adecuado, informado, ¿no? Para la toma de decisiones en el que entraré a lo largo de la ponencia para que entendamos la contabilidad como un elemento indispensable para conformar una decisión. Bueno, esto que decía Ramón Gómez de la Serna, años más o pocos años más después de su fallecimiento, no sé si alguno de vosotros o de vosotras, pues me imagino que ha tenido ocasión de ver la vida de Brian en algún momento, ¿no? Pero en los años 70 los Monty Python tenían unos seriales de pequeños sketches y en algunos de ellos pues se circunscribían a un headhunter que buscaba, ¿no? Nuevos empleos, pues para profesionales o para personas que estaban buscando un cambio de vida, ¿no? Y en esto apareció un contable allí junto a un headhunter y cuando se puso allí delante de él, lo que le dijo el headhunter a aquel señor es que su oficio debía ser contable. Claro, el candidato se mostró una gran sorpresa porque él quería otra cosa y lo que confesó es que era contable. Quería pues, ser domador de leones. El headhunter le dijo que no podía ser domador de leones porque era contable y que como contable, que además le habían hecho un test de personalidad y que efectivamente era un hombre espantosamente monótono, sin imaginación, tímido, con falta de iniciativa, sin carácter, fácil de dominar, sin sentido del humor, una compañía tediosa, irrefrenablemente gris y horrible. Claro, si venimos con estas lides, ¿no? O con estas descripciones para un contable, pues la pena de los webinars es que no podamos interactuar un poco, ¿no? Pero la pregunta casi la tendría que lanzar o la podréis lanzar cada uno de vosotros o la puedo lanzar yo mismo. Se me está pasando esto solo, perdón. Yo quería estar aquí con mis Monty Python. La tendría que lanzar yo mismo primero, ¿no? Y preguntaros qué puede esperar un empresario, un emprendedor, el director o el CEO de una compañía de su departamento de contabilidad o de la contabilidad en sí misma, ¿no? Como no podemos interactuar, pues la respuesta la voy a dar yo. Si yo estuviese en esa posición, diría que nada, no esperaría absolutamente nada de una herramienta que está manejada por tipos con estas características. Bueno, vamos a ver si le damos la vuelta un poco a esta cuestión y entender la relevancia, por lo menos, que tiene la contabilidad en el mundo de los negocios. ¿Qué objetivos pretendemos, ¿no? A través de esta webinar? Bueno, pues comprender, ¿no? El papel de la contabilidad suministrando información útil, ¿no? Pues para la gestión de la compañía y para asignar recursos a la misma. Dentro de la información financiera, identificar qué usos y usuarios, ¿no? Son los que van a manejar esta serie de datos, son los que, bueno, pues alguno de vosotros, no entiendo por qué se pasan las transparencias solas. Lo que en el mundo de los negocios se llaman los stakeholders, ¿no? Los grupos de interés. Intentaremos familiarizarnos, con las características básicas de esta información financiera para cumplir un objetivo firme de utilidad para la toma de decisiones, ¿vale? Y comprender mínimamente el papel de la normativa contable en la elaboración de la información financiera. Y si somos capaces, espero que sí, bueno, pues ver un poco el balance de situación, que es uno de los bueno, pues elementos que conforman
las cuentas anuales, ¿no?, de la sociedad. El balance pues, nos muestra el patrimonio de la compañía, los bienes, derechos y obligaciones que contiene, es como una especie de foto fija, ¿no?, que nos va a indicar el patrimonio o el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene la compañía. Y que esto nos va a permitir, a su vez, familiarizarnos con un elemento clave en todo el sistema contable, ¿no?, que es una ecuación básica en la que veremos que los bienes y derechos menos las obligaciones conformarán el patrimonio social. Los bienes y derechos van a ser lo que denominamos en el argot contable el activo, las obligaciones, deudas, el pasivo, ¿vale? Y de esa diferencia nos va a dar el patrimonio neto, ¿vale? El patrimonio neto. Bueno, ¿por qué es necesaria, ¿no?, la información financiera? Si pensamos en la constitución de una compañía, vamos a pensar en unos emprendedores o en un negocio. Muchas veces voy a estar confundiendo utilizando la palabra empresa y a lo mejor no está bien indicada en las transparencias, disculparme, porque utilizo el término empresa como actividad, como negocio, la empresa que desarrolla una sociedad, ¿vale?, una sociedad mercantil. Pero el caso es que como emprendedores en muchas ocasiones necesitamos dinero, necesitamos recursos para financiar nuestro proyecto, para ofrecerles una posibilidad a unos inversores, que puede ser coincidente con el emprendedor, o unos prestamistas, ¿no?, que tienen excedentes, ¿no?, de cash para ofrecérnoslo buscando su rentabilidad, ¿no? Normalmente para que fluya ese dinero hacia el emprendedor, hacia el empresario, etcétera, pues tiene que canalizarlo a través de una serie de información que debemos interpretar, ¿vale?, para que los inversores tengan que interpretar para aportar al negocio esa cuantía de dinero, ¿no?, que finalmente la compañía utilizará para generar operaciones o transacciones financieras. Es decir, que la compañía en un momento determinado conseguirá capital para financiar su actividad, la invertirá en recursos a largo plazo, realizará una inversión. A su vez, ¿no?, gracias a esos recursos a largo plazo, que normalmente son bienes que estarán en la compañía durante varios ejercicios, nos permitirán realizar transacciones, y quedaros con esto, yo siempre digo, empecemos a tatuar, ¿no?, cuestiones para nuestra empresa en funcionamiento, para poder desarrollar nuestra compañía, para poder desarrollar, nuestra empresa, nuestro negocio, ¿vale? Con ese funcionamiento vamos a generar flujos de efectivo, ¿no?, a través de los beneficios que nos permitirán, por un lado, expandir el negocio vía inversión y, por otra parte, devolver, ¿no?, a los suministradores de capital las inversiones que han venido realizando. Voy a hablar de un principio contable en un momento determinado, que es el principio de empresa en funcionamiento, que es el elemento sobre el que pivota todo el sistema contable nacional e internacional. Ese principio contable, en el que entraré un poco más en detalle más adelante, lo que viene a decirnos es que a mí no me importa, a nadie le importa, entiendo que a ninguno de vosotros o de vosotras os importa el valor de los bienes y derechos que tiene la compañía. Lo que me interesa es, y lo vemos después con un ejemplo un poco más gráfico, ¿vale?, no me interesa el valor de los bienes y derechos de la compañía, porque esos bienes y derechos tendrán valor si yo me dedico a venderlos o a liquidarlos, más bien, a liquidarlos. La contabilidad no nos va a dar el valor en liquidación de la sociedad. La compañía, la contabilidad nos va a dar, lo que nos tiene que llevar es a conocer los flujos de efectivo que es capaz de generar con su actividad de tipo ordinario. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que sea el Corte Inglés. El Corte Inglés tendrá unos centros, unos edificios fantásticos seguramente,
no sé si poner el ejemplo del Corte Inglés o incluso más fácil, vamos a hacerlo con el Fútbol Club Barcelona. Seamos del equipo que seamos, quizás sea un ejemplo bastante gráfico. El Barcelona puede en un momento determinado vender jugadores, pero a priori su negocio es la promoción, ¿no? El merchandising de camisetas, entradas, la generación de efectivo por ahí, entradas evidentemente a estadios de fútbol, etcétera, no vender a sus futbolistas. De hecho, en el balance de situación, en su foto fija, sus jugadores van a figurar al precio al que el Barcelona los compró, ¿no? Y bueno, van a estar minorados en función del número de años que lleven en la plantilla. Pero hay futbolistas que no ha comprado. Por ejemplo, Messi. A Messi el Barcelona no lo compró, sale de la cantera. Eso quiere decir que en el balance, en la foto fija de bienes y derechos que tiene el Barcelona, Messi no aparece. No aparece. Porque tampoco a ningún grupo de interés le interesa el valor que tiene Messi. Lo que le interesa es saber si el Barcelona sigue generando flujos a través de entradas, del merchandising de camisetas, de contratos de publicidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora me voy al Corte Inglés. A mí no me interesa cuánto valen los inmuebles que tenga el Corte Inglés en la calle Serrano en Madrid, ni el del Mercadona, el de Marinera City, perdón, ni los que tenga en la calle Goya, ni en la calle Serrano, ni en la calle Sol. Porque el Corte Inglés lo que se dedica es a vender productos de alimentación, a productos de vestido, electrodomésticos, ¿no? Y dar una serie de servicios, entre los cuales no está vender sus inmuebles. ¿Vale? A los grupos de interés en esa empresa en funcionamiento, a mi proveedor, cuando opero con el Corte Inglés, me interesa saber cómo va su rotación, ¿no? De existencias, de alimentación, y qué capacidad de generación tiene de flujo de efectivo a corto plazo. Si tengo que estar preocupado de cuando venda el inmueble, claro, eso no va a tener una generación, ¿vale?, tan instantánea. ¿Vale? Entonces, la contabilidad, ¿vale?, lo que nos permite es o que nos debe llevar es a conocer el flujo de efectivo a través de beneficios que tiene la compañía. Puede ser que en un momento determinado nos informe de que esta compañía puede ir a liquidación o observemos que el flujo de efectivo es muy escaso, que no quiera operar más y que me empiece a preocupar por el valor de sus activos a efectos de que cuando se liquide, ¿vale?, yo sepa si voy a cobrar o no voy a cobrar. Bueno, pues en todo caso estábamos viendo, ¿no?, un circuito que necesita, o sea, que genera una serie de transacciones, pues la contabilidad nos va a permitir registrar esas transacciones económicas que realiza la compañía a través de su empresa ordinaria y que siempre en cuando puedan ser valoradas en unidades monetarias, ¿vale?, que puedan ser valoradas en unidades monetarias. Yo si hago un pedido, de momento, perdón, esto se mueve cada vez que yo toco la mesa. Si yo hago un pedido, ahí no estoy haciendo una transacción económica, la hago cuando se produce la compra, cuando la mercancía, ¿vale?, ya obra en mi poder. Vamos a encontrarnos en la contabilidad, en consecuencia, con documentos e informes que pueden ser utilizados en el seno de la empresa para toma de decisiones de carácter interno por el propio empresario, sus directivos, etcétera, e informes, ¿no?, que se hacen públicos, que son los estados financieros, que son lo que denominamos las cuentas anuales. Digo que son públicos porque se registran, ¿vale?, o se depositan, perdón, en el registro mercantil y, por lo tanto, cualquiera puede acceder pagando una pequeña tasa a las cuentas anuales de cualquier compañía. A los resúmenes internos, ¿no?, o que puedan salir a través de los libros de contabilidad, ¿vale?, serán de utilización en sede interna porque la contabilidad es secreta, ¿vale? Para poderla ver un tercero tiene que ser a través, ¿no?, de un requerimiento judicial o bien la agencia tributaria que tiene potestad para poderla ver. Entonces de ahí, ¿no?, salen dos grupos de interés o dos usos, perdón, que son el externo y el interno, ¿vale?, para una serie de grupos de interés que veremos a continuación. Bueno, en la contabilidad al final, entonces, cualquier transacción tenemos que identificarla y tenemos que medirla. Para identificar, ya hemos visto que son transacciones que tienen que tener, ¿no?, cuantificación económica, y para medirla, ¿vale?, para medirla
tenemos una herramienta que es el Plan General de Contabilidad, que está publicado a través del Real Decreto 1514-2007 y que es el que aprueba, ¿no?, el Plan General de Contabilidad. Ese Plan General de Contabilidad tiene una serie de elementos que son obligatorios y otros que son de carácter voluntario. Hay una creencia, ¿no?, porque yo creo que de las que estamos asistiendo al curso, pues muchos seguramente que pensáis que esto de la contabilidad, o cuando vais con un contable, os empieza a identificar o a numerar cuentas, pues la cuenta 625, la cuenta 23, la cuenta 42, bueno, pues resulta que en la contabilidad esa parte no es obligatorio. Utilizamos unas codificaciones, la norma propone una serie de codificaciones para que todos utilicemos más o menos un mismo lenguaje y sobre todo por una cuestión, ¿no?, de digitalización posterior y traslado a los estados financieros obligatorios. Pero el Plan General de Contabilidad tiene unas normas obligatorias, que es el marco conceptual, que es el que nos va a decir o nos va a dar las líneas estratégicas, características básicas, principios, ¿no?, generales y definición de elementos o valoraciones a priori que tienen que tener los bienes y derechos y las obligaciones o los ingresos y los gastos que pueda tener la compañía, ¿vale? Tiene otras normas que son también obligatorias, son las normas de registro y valoración. Cada transacción tiene una norma identificada en el Plan General de Contabilidad que nos dice cómo tenemos que registrar, ¿no?, o valorar cada uno de los elementos en un momento inicial, cuando se produce una transacción, y nos va a decir cómo se valoran posteriormente. Fundamentalmente nos vamos a encontrar, ¿no?, con esas dos características. Pues, por ejemplo, yo puedo comprar mañana un terreno pues no sé, aquí en el cantón, que en principio, pues en el Plan General de Ordenación Urbana tiene unos usos para poder edificar inmuebles, para viviendas, pero resulta que una vez adquirido, pues se había impugnado ese plan, yo no me enteré y solo me permiten hacer un parque. Claro, la valoración de ese activo, de lo que yo compré, seguramente es muy superior a que ahora pueda hacer un parque. Bueno, pues esa, ¿no?, diferencia de valor, ahora que es inferior, las normas de valoración pues me dicen cómo poderlas valorar, ¿no?, o medir para incorporar al registro, ¿no?, que se hace, es el siguiente paso, que yo todas esas transacciones las tengo que reconocer, registrar, ¿vale?, en mis libros de contabilidad. Libros de contabilidad que están contemplados en el Código de Comercio, ¿vale?, que me dice que todo empresario debe de llevar una contabilidad y en concreto un libro de diario en donde va a registrar las transacciones, las operaciones de manera continuada, ¿no?, y diaria. Nos habla de unos balances de comprobación que son de sumas y saldos, bueno, y de otra serie de libros obligatorios que debe tener todo empresario. A través de esos libros, el paso siguiente será presentarlos, ¿vale?, a través de otra de las partes obligatorias del Plan General de Contabilidad, que son las cuentas anuales, ¿vale? Las cuentas anuales que tienen un formato estándar, ¿vale? Después hablaremos de una serie de características que tiene que tener la contabilidad. Una de ellas es la comparabilidad y, por lo tanto, esos elementos, esas cuentas anuales tienen que ser más o menos iguales, ¿no?, en todas las empresas, de tal manera que se puedan comparar con terceros, pero también internamente, porque las cuentas anuales, además, permiten comparar el año actual con un año anterior, ¿vale? Bueno, esas cuentas anuales se publican a través del registro mercantil y ahí los usuarios que pueden descargarlas, que son públicas, ¿no?, o que se las puedo pedir a la compañía, deben de interpretarlas para finalmente adoptar decisiones en el ámbito de los negocios. Un empresario puede equivocarse al tomar una decisión y ningún juez va a poder condenar a un empresario por errar en una decisión, pero sí que lo va a condenar en un supuesto, cuando no toma una decisión en base a un proceso de decisión informado. Y en ese sentido, la contabilidad como sistema de información base tiene que estar siempre dentro de ese sistema, ¿no?, de toma de decisiones adecuado e informado que tiene que tener el empresario. Por lo tanto, unas nociones básicas mínimas
como decía al inicio de la presentación Jorge, debe de tener, ¿vale? Porque si no, sí que se enfrenta a graves responsabilidades, ¿vale? Si no utiliza esos estados financieros de terceros o los propios para tomar decisiones. También incluso, ¿vale? Si no sabe interpretarlos o si no sabe interpretar o revisar que las transacciones están bien o mal valoradas, ¿vale? Porque eso es un incumplimiento, puede ser un incumplimiento grave, ¿vale? A la hora de dar información a terceros. Y eso incluso podríamos hablar de algunas situaciones que tienen pues reproches incluso en el ámbito penal. Bueno, entonces decíamos y rápidamente ya que tenemos un sistema contable que nos permite obtener una información interna, con unas decisiones internas, con grupos de interés de carácter interno, como pueden ser los directivos, los propietarios, ¿no? Mandos intermedios, los auditores de la propia compañía, aquellos que censuran, ¿no? las cuentas que están formuladas. Porque las cuentas anuales, y esto es algo que también, creo que es bueno que tengamos en consideración, las cuentas anuales no las formula la asesoría, no las formula la gestoría, no, las cuentas anuales las formula el órgano de administración de la sociedad, ¿vale? Si externaliza, pues estaremos hablando de que si esas cuentas anuales están mal, pues habrá una responsabilidad de carácter civil, pero la responsabilidad es del administrador social. Por lo tanto, si yo estampo allí una firma conforme a que esas cuentas anuales reflejan su objetivo final, que es mostrar la imagen fiel del patrimonio y resultados y de la situación financiera de una compañía, si resulta que no estoy realizando esto de acuerdo a las normas obligatorias de carácter contable, decíamos, de acuerdo al marco conceptual, respetando los principios contables o las normas de valoración, llevo a los grupos de interés externos, estos que aparecen a la izquierda de la pantalla, a esos decisores externos, a bancos o prestamistas, a inversores, a proveedores, a directivos, también pueden ser decisores externos, porque el propietario puede revisar esas cuentas anuales, imaginemos en un socio minoritario, los propios empleados que puedan promover una serie de decisiones. Si esas cuentas no respetan las normas de valoración, pues me pueden llevar a decisiones equivocadas, pero la decisión yo no la tomé equivocadamente, yo tomé una decisión como grupo externo de manera correcta con unas cuentas que estaban formuladas, ¿vale?, de modo incorrecto o adulterado o con irregularidades relevantes que impedían la comprensión del patrimonio. La contabilidad, perdón un segundo, bien, vale. La contabilidad se deriva, tenemos dos derivaciones, hay una contabilidad que llamamos interna o de costes, no voy a entrar en ella. En todo momento estoy hablando de la contabilidad financiera, ¿no? De la contabilidad financiera, no la contabilidad de costes, que la contabilidad de costes lo que me permite es obtener rentabilidades de productos concretos, de servicios concretos, ¿vale? Y que se nutren de la contabilidad financiera, ¿vale? Se nutre de la contabilidad financiera, pero que es otro orden diferente. Hablaba antes de la generación de flujos de efectivo, pues la contabilidad financiera lo que nos debe de permitir es la evaluación de la capacidad del negocio para generar flujos de efectivo libres de caja, que sean útiles, por ejemplo, para decir si invierto o desinvierto en las acciones de una compañía, si quiero invertir más o no, si soy un banco para conceder o no un préstamo y sus condiciones. De hecho, es frecuente que en las condiciones particulares de una póliza de préstamo nos encontremos con cláusulas basadas en cifras contables, ¿no?, de generación de una serie de ratios concretos que hacen referencia a los flujos de efectivo, ¿vale? También para vender a crédito, ¿no?, a un tercero, me refiero a yo voy a comprarle o quiero tomar una decisión de compra, de venta, ¿no? Estoy desde el punto de vista del empresario. Yo quiero venderle un producto a un tercero que me hace esa petición y lo normal es que le pida sus estados financieros para ver si seré capaz de cobrar, o puedo tener la tranquilidad que voy a cobrar
o no. Si a través de esos estados financieros veo que es una compañía que genera flujos de efectivo suficientes en un periodo de rotación prudente, más o menos, ¿no?, en el plazo que tenía o que me propone de pago de la factura, pues yo operaré con él. Pero si veo que la capacidad de generación no existe, la toma de decisiones será, oiga, sí, yo le vendo, pero le vendo al contado, ¿no? También incluso me permite decidir trabajar para una compañía o no. Una, pues porque yo por lo menos cuando iba a mis entrevistas de trabajo quería saber si en aquella compañía tenía futuro o no, si era de una dimensión o de otra, pero entenderéis que, por ejemplo, en el ámbito ya un poco de la dirección, pues que se puedan mover pues cuantías variables de retribución, de bonus, etcétera, y los directivos de la compañía necesitan saber de esa información, de la información financiera, para conocer si la compañía tiene pues rendimientos, si esos rendimientos generan flujos de efectivo libres o no los fijan, porque ahí va a estar condicionado, ¿no?, el bonus que puedan cobrar. Bueno, decíamos entonces que la información, o en resumen, la información financiera nos permitirá obtener una serie de datos o conocer datos a terceros ajenos a la compañía, perdón, también a los propios, ¿no? Y lo hará a través de los estados financieros. Los estados financieros obligatorios son, como se muestra ahí en la transparencia, el balance de situación, la cuenta de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto y unas notas adicionales a los estados financieros, a esos 4 que son los elementos básicos, que es la memoria, ¿no?, que, bueno, pues, que introduce pues, mayores explicaciones en relación a determinadas cuestiones. El balance de situación nos va a reflejar los bienes, derechos y obligaciones, los activos y las deudas y el patrimonio neto de la sociedad. La cuenta de resultados nos va a ofrecer el resultado de pérdidas y ganancias, de pérdidas o ganancias que pueda tener la compañía. Estado que se rige por un principio, y aquí empiezan a lo mejor las dificultades, que se rige por un principio que se denomina el principio de devengo, que lo que nos dice ese principio de devengo es que me da exactamente igual cuándo cobro o cuándo pago, ¿no?, o cuando cobro por una transacción o cuando pago por una transacción, me da exactamente igual. Lo relevante, o cuando tengo que registrarlo, es en el momento en el que se producen. Yo, si realizo mañana, pues no sé, en un local de hostelería, yo pongo mi comanda en una mesa, en ese momento estoy realizando el servicio y por lo tanto se produce la transacción, y es en ese momento cuando tengo que registrarla. Y en ese momento es cuando expido mi ticket. Si resulta que los comensales a los que conozco me dicen, oye, Isaías, es que se me olvidó la cartera en casa, ¿vale?, pues me dará igual, me vendrán a pagar mañana o me vendrán a pagar dentro de una semana. Yo la transacción la tengo que reconocer en el día de hoy. Y a su vez veremos que lo que tendré será un derecho de crédito adquirido, o sea, estos señores me deben un dinero, yo tengo un derecho de cobro, que también lo recogeré en el balance de situación, que decía que se reconocían los bienes y derechos, ¿vale? Pues un derecho es, por ejemplo, ese derecho de cobro que ponía en el ejemplo. Bueno, los usuarios de la información financiera, ya hemos hablado de ellos, de los stakeholders, ¿no? Bueno, pues esto no es más que un resumen de lo que veníamos hablando, la información financiera como promotora, ¿no?, de intercambio de recursos. Tenemos una serie de terceros que tienen unos recursos actuales que le ofrecen al negocio. El negocio genera flujos de efectivo futuro, recursos futuros que entrega, ¿no?, a terceros, a proveedores, inversores, empleados, etcétera, para el pago de sus obligaciones. Bueno, hablábamos de unas partes obligatorias que tiene el plan. El plan pues tiene ese marco conceptual. El marco conceptual nos habla de las características cualitativas que tiene que tener la contabilidad, ¿no?
y habla de dos características que son básicas, que son de relevancia y de fiabilidad. Relevancia es porque tiene capacidad para influir en la toma de decisiones de esos grupos de interés. La información tiene que ser o anticiparse de tal manera que cumpla unos mínimos requisitos para que un tercero pueda tomar una decisión en base a esa anticipación, a esa información que se le ofrece. Pero a la vez también tiene que ser fiable. Pero la fiabilidad, lo que nos dice el marco conceptual es que tiene que estar libre de sesgos, ser neutral y finalmente llegar al objetivo de cumplir o proporcionar la imagen fiel de lo que ha ocurrido. La imagen fiel del patrimonio, de la foto de bienes, derechos y obligaciones que tiene la compañía, de sus resultados, ¿vale?, de su generación de flujos de efectivo, ¿vale?, de su generación de flujos de efectivo y de la composición, de su patrimonio neto. Por lo tanto, relevancia y fiabilidad. Si lo ponemos en un ejemplo, como es, por ejemplo, las predicciones meteorológicas, evidentemente, si tenemos a mayor anticipación a la hora de ofrecer información, pues tendremos una mayor relevancia, o nos ofrecerá mayor relevancia, pero una menor fiabilidad. Yo si me voy de viaje el año que viene, el año que viene, pues me voy a Escocia, pues me pongo a ver el tiempo que más o menos hay en Escocia el año que viene, y eso me permite, ¿no?, pues siempre meterme un chubasquero. Lo voy a llevar siempre porque es probable que llueva en Escocia, pero fiabilidad, yo no sé si mañana tendré lluvias en Escocia, ¿no? Si las veo justo hoy y me voy mañana, pues va a disminuir la relevancia porque, evidentemente no necesitaré ser tan previsor, pero sí que va a aumentar la fiabilidad. Lo voy a meter seguro o no, o si me dicen que mañana y pasado va a estar buenísimo, pues resulta que saco, ¿no?, el chubasquero o el paraguas de mi maleta. ¿Qué otras cualidades dice el marco conceptual, ¿no? El de comparabilidad que acabábamos de decir, ¿no? O sea, hay una obligación de formular los estados financieros a través de las cuentas anuales, ¿no? Y entonces habrá una comparabilidad entre los ejercicios de la empresa para ver qué ha ocurrido entre un ejercicio y otro, pero esa comparabilidad también me permite, ¿vale?, contrastar la información que ofrecen otras entidades. Pues ¿quién utiliza, por qué podemos utilizar la comparabilidad? Pues nos va a permitir, por ejemplo, conocer cuál es la rentabilidad media de un sector determinado para yo poder operar mañana, ¿no?, o para ofrecer mis productos a un determinado margen o decir cuánto quiero ganarle, pues a un botellín de agua. Me permitirá también, pues, conocer o saber las cuantías o número de personal y cuantía que destino, ¿no?, de mis ingresos a gastos de personal, para que haya una comparabilidad entre compañías que, por ejemplo, la agencia tributaria suele tomar ratios de ese estilo para determinar si una compañía, pues, tiene más ingresos de los que realmente declara a través de su contabilidad o reconoce a través de sus declaraciones fiscales. Hablábamos de relevancia, de fiabilidad, de comparabilidad y finalmente de claridad. Esa claridad implica, además literalmente lo que señala el Plan General de Contabilidad, implica que sobre la base de un razonable conocimiento de las actividades económicas, la contabilidad y las finanzas empresariales, ¿no?, de un conocimiento razonable, insisto, de las actividades o de la actividad que desarrolla la compañía, de su contabilidad y las finanzas empresariales, los grupos de interés, los usuarios, mediante un examen diligente de la información, pueden formarse un juicio de valor en la toma de decisiones. Bueno, pongo ahí ese término raro de Business Judgment Rule, que es una regla que se trae importada del derecho americano de Delaware, que es donde fluye pues muchas compañías a través de un sistema fiscal muy ventajoso. Es una zona de Estados Unidos que tiene pues el índice más alto de sociedades mercantiles, creo que incluso en el mundo, en el que, bueno, pues también hace que aflore, ¿no?, mucho el derecho de sociedades. Si el Plan General de Contabilidad establece esta regla,
también en el marco conceptual, es para expresar que una persona que ha tomado una decisión en base a la contabilidad, el examen, el juicio, ¿no?, de los estados financieros, no podrá ser enjuiciada posteriormente, ¿no?, por un juzgado o recibir una reclamación de un socio si su toma de decisiones está basada en la información financiera, en una información financiera, si es de un tercero, en la que proporciona el tercero y que él mismo la propia, ¿no?, también tiene que realizarla en base a ese conocimiento razonable, a las actividades económicas de la contabilidad y las finanzas empresariales o corporativas. Bueno, pues el siguiente paso que nos da el Plan General de Contabilidad en ese marco conceptual son los principios contables. Bueno, pues hay una serie de principios, hablamos antes del de devengo, bueno, también hay otros que son de uniformidad, otro que es el de prudencia, que hablaremos cuando, muy importante para entender la cuenta de resultados, de no compensación, de importancia relativa, pero quiero otra vez hacer especial mención al elemento, al principio sobre el que pivota todo el procedimiento, que es el de empresa en funcionamiento, el de la continuidad de los negocios. Los estados financieros se elaboran siempre asumiendo que la empresa continuará operando en el futuro, que generará rendimientos positivos o negativos en el futuro, flujos de efectivo en el futuro. Yo no voy a reconocer hechos contables para determinar el patrimonio neto a efectos de su transmisión, de la venta del patrimonio o de la liquidación de la sociedad. Y esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante porque mucha gente dice, oye, yo no entiendo cómo el Corte Inglés tiene en su balance si el centro comercial, por ejemplo, de Serrano, lleva 50 años bajo titularidad del Corte Inglés, seguramente hoy su valor en los libros de contabilidad del Corte Inglés, por el uso o obsolescencia, ¿no?, continuado de ese activo, tenga un valor contable cero, porque en esas normas de registro y valoración que os hablaba, lo registró hace 50 años al precio que le costó, a su precio de adquisición, y ha ido descontando de ese precio de adquisición el desgaste que ha sufrido ese activo, que se estipula más o menos, según las reglas fiscales, en unos 33 años. Por lo tanto, hoy en el año 2020 el valor en libros de ese activo será cero. Pero a mí no me importa cuánto vale ese activo del Corte Inglés. A mí me importa que el Corte Inglés siga vendiendo, siga en unas cifras de negocio aceptables, que esté en sendas de rendimientos de actividades ordinarias por las ventas de aquellos que son su objeto social puro y duro, ¿vale?, que a través de eso genere flujos de efectivo. A mí la venta de los activos no me interesan para absolutamente nada. Si lo veis, lo podéis ver, por ejemplo, en noticias de prensa. Estos días ya sabía que Inditex había recuperado su senda de crecimiento. No ha dicho que está ampliando sus instalaciones en Arteixo, prácticamente duplicando, ¿no?, la zona de oficinas, o que el valor de sus activos inmobiliarios es de 300 millones de euros. No, porque a nadie le importa. Lo que importa a la gente es, oye, está perdiendo cuota de mercado, vuelve a subir a raíz de la pandemia y del confinamiento que hemos sufrido, su comercio tradicional de tiendas sigue, o ha aumentado después de, sí o no. Si nos fijamos, estamos hablando, ¿no?, de la capacidad de ingresos mediante venta de ropa, no a través de la venta de sus bienes de larga duración. Bueno, hablábamos de una normativa. En España conviven dos normas, las normas internacionales de contabilidad y sobre todo el Plan General de Contabilidad, ¿vale?, que es aplicable al resto de empresas. Pongo ahí autónomos entre interrogantes porque los autónomos que facturan menos de 600.000 euros no tienen obligación de llevar una contabilidad de conformidad con el Código de Comercio porque los exime la ley del IRPF, requiriéndoles para llevar unos libros de contabilidad muy sencillos, que son de ingresos y gastos, en los que no se rige lo que se llama la partida doble, que veremos ahora rápidamente lo que es. Bueno, los autónomos, insisto, se rigen por la normativa del IRPF e incluso algunos, los que están en régimen de estimación objetiva o en módulos,
se rigen sus obligaciones contables por la ley del IVA, porque en algunos casos, en unos supuestos, porque en otros ni eso, tienen que llevar un libro de facturas recibidas, ¿vale? Bueno, toda esa información la podéis consultar en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que es un órgano dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España. El Instituto de Contabilidad y Auditoría también es el órgano encargado, ¿no?, de las disposiciones reglamentarias, de atender consultas cuando hay alguna transacción que pueda tener cierta complejidad, pues se emite o se le pide opinión al Instituto de Contabilidad y Auditoría, que contesta a esas consultas o publica pues disposiciones reglamentarias al Plan General de Contabilidad. Bueno, decía que no sabía si va a dar tiempo a ver el balance de situación o no, pero estoy viendo que son las 12:48. Adri, si me dices si puedo seguir, pues no sé, 5 minutos y me das un ok. Sí, vale. Yo creo que sí, que no hay ninguna pregunta por ahora, así que puedes continuar. Pues entro directamente, ¿no?, en ese primer estado financiero que es el balance de situación. Bueno, haciendo mención a los estados financieros, hablábamos del balance de situación, de la cuenta de resultados, del estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto y la información que nos ofrecemos en las notas adicionales que vemos en la memoria. Bueno, ¿qué es ese balance de situación? Hablábamos de que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene, o que nos ofrece esa foto fija, ¿no?, del conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene la compañía, y que su diferencia nos da el patrimonio, es decir, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones vinculados a una entidad económica en un momento del tiempo. Por eso hablo de una foto fija. Es decir, que el patrimonio, ¿vale?, el patrimonio es la suma de bienes y derechos, que son los activos, y le restamos las obligaciones, que son las deudas. Eso nos ofrece la ecuación contable básica por la que se rige el sistema contable, ¿vale?, que es el sistema de partida doble, y esa ecuación básica nos dice que los bienes y derechos son iguales a las obligaciones más el neto, ¿vale? El activo es igual al pasivo más el neto, ¿vale? Los bienes y derechos son el activo, las obligaciones son el pasivo y el patrimonio es ese neto. Hablábamos del activo como, o hablamos, nos define el marco conceptual del activo como el conjunto de bienes y derechos y que titula una compañía, pero con 3 características: que tienen que estar controlados económicamente por él, que tienen que estar controlados por mí, que tienen que estar bajo mi posesión, bajo mi titularidad, ¿vale?, bajo mi titularidad. Hay veces que incluso puede ser que yo tenga un arrendamiento con un tercero, que yo le esté alquilando algún bien, pero por las características del contrato resulta que está controlado por mí. Esto suele ocurrir en los contratos de leasing, de arrendamiento financiero, ¿vale? Pues si yo tengo un bien titulado bajo un contrato de ese tipo, o otro ejemplo puede ser una concesión administrativa, el deportivo, por ejemplo, el control económico del campo de Riazor es del Real Club Deportivo de La Coruña, porque el periodo de concesión equivale, ¿no?, a otro plazo que establece el Plan General de Contabilidad para reconocer el desgaste que tiene el estadio. Además, le obliga a llevar el mantenimiento, etcétera, y entonces el Plan General de Contabilidad entiende, y una consulta a ese organismo, el ICAC, que decía el Instituto de Contabilidad y Auditoría, nos dice que esa concesión administrativa es un activo de la sociedad, que ese estadio de Riazor es un activo del Deportivo a efectos contables, a efectos contables. Bueno, nos dice que estén controlados económicamente por la empresa porque proceden de una transacción realizada en el pasado y otra cosa muy importante, que se espera que la compañía obtenga beneficios o flujos de efectivo en el futuro. Pongo un ejemplo. Yo tengo un cliente que resulta que le vendo un móvil y se lo vendo a 60 días. Cuando me da un pagaré, cuando llega a los 60 días, resulta que voy al banco a cobrarlo y no lo cobro. Yo, en principio, tengo un derecho, que es a cobrar esa cantidad,
¿vale?, para cobrar esa cantidad, llega al momento y resulta que no la cobro. Como el flujo de efectivo esperado ya no va a cumplir con esos 60 días que teníamos pactados, ¿vale?, la norma lo que me obliga es a hacerla desaparecer del balance, porque por prudencia espero o creo que voy a tener problemas para cobrar ese derecho, por lo tanto me lo tengo que cargar. Es decir, entonces, control efectivo procedente de una transacción pasada y que genere o que tenga esperanza de que genere flujos de efectivo económicos en el futuro. Hablamos de ejemplos, propiedad industrial, de existencias, de los clientes, como veíamos ahora, de instalaciones técnicas, de maquinaria, de mobiliario, de un vehículo, etcétera. Bueno, hablábamos de activos, de bienes y derechos, el pasivo, de obligaciones, de deudas, de la obligación, de la necesidad de que la compañía entregue dinero, bienes o servicios a terceros. Son deudas, surgen de una compra anterior y además sabemos que la empresa debe desprenderse de esos flujos de efectivo que genera en el futuro, ¿no? Pues ejemplos, pues una deuda con una entidad de crédito, una deuda que tengo con un proveedor, con un acreedor comercial, una deuda que tengo con la agencia tributaria, ¿no?, impuestos pendientes de pago, las remuneraciones pendientes de pago que tengo con mis acreedores. Si os vais fijando en esa foto fija, entonces aparecerán pues ese mobiliario, esa maquinaria, esos activos, ¿no?, esas existencias, esos clientes pendientes de cobro, aparecerán también las deudas con los empleados, con los proveedores, la diferencia entre unos y los otros conformará ese neto que es la parte residual, ¿no?, entre el activo y el pasivo. Representa la participación, ¿no?, que tienen los propietarios por aportaciones realizadas por los socios en el momento de la creación de la compañía o en otro posterior, y también por los recursos que se generan en la propia sociedad y que se mantienen en la compañía. Son lo que se llaman las reservas, ¿no? Hablábamos antes, ¿no?, cuando veíamos el flujo de información, que los flujos de efectivo que se realizaban con las transacciones podían devolverse a los socios o podían quedar dentro de la compañía para, ¿no?, inversiones, ¿no?, que siguiesen o permitiesen ampliar mis transacciones, ¿no?, o mi operativa económica. Pues ese dinero o esos resultados, ese rendimiento que se destina a esas inversiones serán las reservas que genera la compañía. También el resultado es neto. También el resultado es neto. Eso lo veremos en la clase o en la conferencia siguiente, si esta os ha convencido algo, aunque es muy introductoria, es un poco plomo, pero ese resultado veremos que también forma parte del neto. Por lo tanto, tenemos una estructura, y acordaros que teníamos activo igual al pasivo más el neto, ¿no?, los bienes y derechos igual a las obligaciones más el neto. Eso nos permite pues representar una foto que es la foto del balance, en la cual a la izquierda tenemos los activos, respetando también la ecuación, que nos da la estructura económica, nos da los bienes y derechos que tiene la sociedad, y por otro lado tenemos la estructura financiera, el patrimonio neto, el neto y los pasivos. Respetamos esa ecuación de activo igual al pasivo más neto. La estructura financiera. ¿Por qué la estructura financiera? Porque está ahí el apoyo, las obligaciones, ¿no?, los recursos aquellos económicos que los inversionistas, los prestamistas, los proveedores daban a la compañía para que pudiese comprar activos para generar sus operaciones, ¿no?, es la estructura financiera de la sociedad. ¿Es así como se representa en las cuentas anuales? Bueno, pues no exactamente, más o menos, ¿no?, o esquemáticamente sería de este modo. De este modo en el que tenemos el activo a la izquierda, el patrimonio neto y el pasivo, tenemos un activo no corriente y un activo corriente. Y hacemos esa distinción muy rápidamente. El activo no corriente hace referencia a los bienes y derechos de uso duradero en la empresa que me permiten desarrollar de manera indirecta el negocio que yo realizo. Son de uso de la, pero que no constituyen la actividad, la empresa ordinaria de la sociedad. Pongamos el ejemplo de una zapatería. Yo tengo que comprar unas estanterías, por ejemplo, hacer una reforma de mi local, comprar un equipo informático para mis operaciones, para registrar mis operaciones y darle los tickets a mis clientes. Tendré
Bueno, y además compro zapatos, evidentemente, porque si no, no voy a poder realizar el comercio al por menor de zapatos. Si quiero hacer una distinción entre el activo no corriente y el activo corriente, en ese activo no corriente que me va a permitir desarrollar, ¿no?, la actividad de comercio al por menor de zapatos, hablábamos del mobiliario, ¿no?, de las estanterías, hablábamos de la caja registradora o del equipo informático, y hablábamos, ¿no?, de la reforma, bueno, y eso un poco entre comillas, ¿no? Si hablamos de activo corriente, hablamos de la actividad ordinaria de la sociedad, de aquellos activos que tienen que ver con el negocio. Hablamos de las existencias, ¿no?, o hablamos de los derechos de crédito que afloran de mis ventas, ¿vale? Y evidentemente hablamos del cash, del efectivo, ¿no?, que genero. Realmente eso sería, ¿no?, la estructura de mi activo, el activo no corriente y el activo corriente. Tenemos el patrimonio neto y también tenemos una distinción en el pasivo de no corriente y el pasivo corriente. El pasivo no corriente es aquel que tiene vencimiento superior al año, ¿vale? Y el pasivo, perdón, el no corriente es el que tiene el vencimiento superior al año y el pasivo corriente es el que tiene el vencimiento inferior al año. Por lo tanto, aquí podemos ver ese principio sobre el que pivota, ¿no?, el sistema contable, que es el de empresa en funcionamiento. Oiga, mi compañía que se dedica al comercio al por mayor de zapatos, a través de eso, no sé si puedo, entiendo que veis mi puntero, no sé si se ve o no, pero esa parte de abajo izquierda, el activo de corriente, que tiene las existencias, las cuentas a cobrar, con ese activo corriente y la venta de ese activo corriente, el cobro de los clientes, con la venta de los zapatos y con el efectivo, que eso es mi actividad ordinaria y que debería, ¿no?, más o menos tener una rotación inferior al año, debería cumplir con mis obligaciones exigibles, que son aquellas que tienen inferiores o que tenemos inferiores al año, reconocidas en el pasivo corriente. Si yo mantengo, ¿no?, un activo corriente con el que puedo pagar mi pasivo corriente y con resultados positivos, ¿no?, eso en principio nos dará pie a poder operar con la compañía o con esa compañía con cierta tranquilidad. Si resulta que para cobrar, ¿no?, o la compañía tiene que empezar a vender mobiliario, el ordenador, etcétera, es cuando me tengo que empezar a preocupar, o si esas existencias no son suficientes como para pagar las deudas que esa compañía ostenta, ¿no?, a mi favor. Bueno, vamos a ver en 2 minutos, no, Adri, sí, en 3 minutos, cómo reflejar ese balance de situación. Lo vamos a hacer a través de una fórmula así un poco diferente para que podáis comprenderlo mejor. Hablábamos de que el registro de las transacciones económicas se realizaba de manera continuada, ¿vale? Teníamos una ecuación que era de que el activo igual al pasivo más el neto. Por lo tanto, cualquier operación afecta al activo, al pasivo y al neto. Siempre son 2 partes, siempre son al menos 2 partes, y tiene que mantenerse el equilibrio. El activo, recordemos, igual al pasivo más el neto. El efecto de las transacciones sobre el lado izquierdo, ¿no?, del balance o de la parte izquierda de la ecuación coincide con el efecto sobre el lado derecho, sobre el pasivo y el neto. Veamos un ejemplo, ¿vale? Y podemos terminar porque son 4 filminas más. Pues tenemos ahí a 2 alumnos de la universidad que deciden crear, ¿no?, en la oficina de emprendedores de la universidad una compañía de publicidad que denominan Maria Pita S.A. En la semana anterior a la apertura de la compañía, que es el 8 de enero del año 2014, pues tienen lugar una serie de hechos o transacciones económicas, ¿no? En primer lugar, el 2 de enero realizan los trámites para constituir esa compañía, ¿vale?, que denominan Maria Pita, como decíamos, e invierten de su patrimonio, del patrimonio de los socios. Tenemos que tener en cuenta que el patrimonio de los socios es diferente al de la compañía titulará mobiliario, etcétera, pero yo como socio titulo acciones de la sociedad. No soy dueño del mobiliario o del coche, yo soy titular de las acciones. Es la compañía la titular de sus bienes y derechos, ¿vale? Pues invierten 10.000 euros de sus ahorros para aprender o emprender el nuevo negocio. Yo aquí tengo que, o deberíamos, si estuviésemos
participando más activamente, os preguntaría, oye, ¿qué elementos identificáis aquí? Los voy a identificar yo. Evidentemente va a entrar, ¿no?, un activo en la sociedad, controlado por ella, que es el dinero. El dinero, los socios se lo ceden a la compañía, esos 10.000 euros, tenemos efectivo, es un activo corriente, y hablábamos de que las aportaciones de socios que no están sujetas a devolución y por lo tanto no son deudas, no son obligaciones, no son pasivos, serán un neto, ¿no? Pues ahí tendríamos una transacción. Tenemos en la parte de arriba los activos, en la parte de abajo, respetando la ecuación, pasivos y neto, el capital de la sociedad, ¿no?, lo identifico con esos 10.000, el efectivo con los 10.000 y, por lo tanto, activo 10, pasivo 0, neto 10, la ecuación la estoy cumpliendo. Ese mismo día solicita el banco un préstamo a 3 meses por importe de 7.000, tenemos una obligación, ¿no?, de 7.000, el banco nos da el dinero, tenemos un activo, hay 7.000 euros más, ¿no?, en el activo de la sociedad, y una obligación, vamos a contraer una obligación con la compañía, tenemos que desprendernos en el futuro del dinero, por lo tanto tenemos un pasivo y lo registramos. Bueno, entiendo que vamos a entregar estas transparencias, ¿no?, a los asistentes. Podréis ver ejemplos de ese tipo. En la clase siguiente seguiré con el mismo. La cuestión es ir registrando ahí una serie de transacciones que me permiten, ¿no?, llegar, si puedo, ahí estamos. Que me permite llegar, pues eso, con 5 ejemplos, a una foto final, ¿no?, a la formulación o a la presentación de un balance que se hace sumando, ¿no?, en sumatorio todas esas líneas, ¿vale? Esto vendría siendo una especie de libro de diario, de esos libros obligatorios de contabilidad que tenemos, que me permite elaborar sumando, ¿no?, en horizontal un balance. Ahí tendríamos los activos, los pasivos y el netos. No sería de esta manera, sería de la otra, ¿no? Por la izquierda el activo, por la derecha el patrimonio neto y el pasivo. Simplemente tendríamos que colocarlo. Ahí tendríamos, ¿no?, un balance o una foto fija formal de la compañía, en el que vemos que esta sociedad, que se dedica a la prestación de servicios de publicidad, tiene unos equipos informáticos y gracias a los cuales sus socios, pues, hacen sus campañas. Han comprado un material de oficina que le permitirá, ¿no?, pues, hacer los dosieres para entregar a sus clientes. Ha pagado un alquiler por anticipado, bueno, ya hablaremos de eso, y tiene un efectivo de 4.400 euros. Eso todo conforme al activo. Decíamos, o vemos al interpretar que la sociedad tiene un patrimonio neto a través de sus socios, inyectar un capital de 10.000 y tiene una obligación, ¿vale?, con el banco, ¿vale?, en este caso hemos puesto corriente como si fuera una obligación a menos de un año, de 7.000 euros. Ahí tendríamos representado, ¿no?, el activo y el pasivo y el neto de la compañía. Fijaros que hemos estado comprando bienes y derechos y que en ningún momento yo estoy hablando del resultado de la sociedad, porque de momento la compañía, no ha hecho ninguna transacción económica derivada de su actividad ordinaria. No ha vendido o no ha prestado servicios de publicidad. Por lo tanto, no ha reconocido ni ingresos ni ha reconocido gastos. Eso lo veremos a través de la cuenta de resultados la semana que viene. Cómo interpretarla haciendo un breve resumen del balance de situación. Bueno, no sé si va a haber preguntas o no. Veo por ahí alguna cosa. Pues cómo no, primero daros las gracias a todos. Vamos a ver si soy capaz de buscar aquí las preguntas. Si se me abre esto, bueno, nada, son nuevos empresarios publicadas. Vale. Para nuevos empresarios que vamos a realizar los trámites en breve, ¿nos puedes dar unas pautas más específicas? Las daré en la clase siguiente. Yo en esta quería ofreceros una visión de la necesidad de manejar la información financiera, o que tengáis o que os interiorice la necesidad de conocer un poco más la herramienta. El empresario que va a realizar en trámites de alta para ponerse en marcha, lo que tiene es que, mi recomendación es, en esta materia, porque nadie se va a especializar en contabilidad. Lo que tiene que tener a mano son personas en las que
confiar, en la que confiar plenamente, pero que en la confianza está en que obtener de alguna manera información comprensible por parte de mis asesores contables o de la persona que yo haya contratado para llevar la contabilidad. Yo tengo que tener a mano a alguien o de mano a alguien que sepa capaz de bajar al nivel que yo necesito de comprensión para ir entendiendo la herramienta y a partir de ahí ir ampliando conocimientos. Yo creo que ese es el ejemplo o la pauta ahora misma específica que debo daros para entender mínimamente la contabilidad. Pues no sé, en la universidad estamos un cuatrimestre para unas pautas mínimas. En 2 horas o en menos de 2 horas es extremadamente complicado. Yo mi recomendación, insisto, es que podáis contar o que destinéis recursos a tener a alguien al lado, a tener la contabilidad cerca. Sé que es complicado porque es un coste indirecto. Hablábamos de que el contable es un hombre con el que no se cuenta casi nunca. Gris, aburrido, tedioso, y que si ya no nos gusta asumir costes indirectos, para asumirlos en esa parte, pues lo llevaremos o lo vamos a llevar mucho peor. Pero en cambio puede ser una inversión de futuro muy útil que nos genere realmente oportunidades, ¿no? O que nos permita ser precavidos y prudentes a la hora de operar con terceros o ofrecer una foto de nuestra compañía atractiva, realmente si mañana queremos vender el negocio o que otro socio se incorpore o captar talento, etcétera, etcétera. Bueno, Fernando me pregunta que se va a dar de alta como autónomo, va a coger una librería donde tengo que llevar también la contabilidad o esto es para otro tipo de empresas. Bueno, si tú vas a coger, Fernando, la librería, el traspaso de esa librería y lo vas a hacer como persona física, mientras no factures 600.000 euros, lo que podrás es llevar una contabilidad no bajo ese sistema de partida doble que veíamos, ¿no? De la ecuación del activo igual al pasivo más el neto, sino a través de una contabilidad mucho más sencilla, con una mera cuenta de resultados en el que vas simplemente a registrar tus ingresos y tus gastos bajo ese principio de devengo. El principio de devengo, recordar, ¿no? Que las transacciones, o sea, en este caso con la librería, yo registraría un ingreso en el momento que entrego, que vendo el libro. Si resulta que tú en la librería también le vendes a colegios, ¿no? O a la Xunta de Galicia o al Concello de A Coruña y pactas con el Concello de A Coruña que tú vas a cobrar a 60 días, pues tú tendrás que registrar tu ingreso, ¿no? En un libro de ingresos, que se llama un libro de registro de ingresos, de IRPF, vas a tener que registrar esa transacción, ¿vale? De la venta de los libros en el día de hoy. Cuando la cobres, la cobrarás. Pero en tu contabilidad y después en tus obligaciones fiscales las vas a tener que declarar hoy, porque el registro de las operaciones se realiza en el momento que se produce el hecho, no con independencia de cuándo se cobre. Vale. De todas maneras, la librería, si tú la coges como persona física o la traspasas en calidad de persona física, tienes esa alternativa. Si no, si lo haces como una sociedad civil o incluso como una sociedad de carácter mercantil, tendrás que llevar una contabilidad como la que hemos iniciado, dados los primeros pasos hoy, porque la contabilidad de código o de conformidad al Código de Comercio, lo estipulado por el Código de Comercio, es obligatoria para todas las empresas y empresarios, ¿vale? Con esa excepción que acabábamos de decir. Veo 3, no sé si hay alguna más, no soy capaz de bajar. Adriana, no sé si hay alguna más. Hay aquí una. ¿Qué pasa si hay una diferencia de criterio fiscal y contable? ¿Cómo registro contablemente? ¿Me registro la fiscalidad? Bueno, aquí anónimo. Yo creo que ya eres un experto en materia de contabilidad y efectivamente hace una pregunta interesante, ya de alguien que tiene pues algo más de experiencia,
porque en el régimen fiscal sí es cierto que el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre la renta, ¿no?, en las actividades económicas se parte del resultado contable, Pero la fiscalidad o el legislador, ¿no?, a través de las normas correspondientes, impuestos sobre sociedades y la ley de IRPF fundamentalmente, pues señala una serie de operaciones, ¿no?, a través de incentivos fiscales de carácter fiscal únicamente, o también señala muchas veces una serie de gastos que a efectos fiscales, insisto, no son deducibles a efectos impositivos, ¿vale? A efectos impositivos. Eso se registra en la contabilidad a través de las liquidaciones del impuesto sobre sociedades, como unas diferencias pues, que pueden ser de carácter permanente o de carácter temporal, pero que solo figuran en lo que es la transacción derivada de la liquidación del impuesto. No afecta a la transacción X en sí mismo. Me explico con una diferencia de criterio fiscal y contable muy sencilla, que son las sanciones, ¿no? Yo tengo un local de hostelería y resulta que en estos días, pues bueno, pues unos clientes se pusieron a fumar en la terraza y yo pues no tuve el deber ir vigilando o el que tenía que tener, un simple despiste, pero pues a la autoridad se le ocurrió igualmente sancionarme con 2.000 euros. Sanciona a la sociedad, realmente, no me sanciona a mí, administrador, sanciona a la sociedad. ¿Para la sociedad es un gasto de carácter contable? Sí. O sea, el criterio contable dice que eso afecta al valor del patrimonio de la sociedad y por lo tanto su patrimonio neto es inferior. Sí, claro, 2.000. ¿Qué pasa con la fiscalidad? Que el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta dice que las sanciones no son deducibles. Entonces, si mi resultado del año fueron 1.000 euros y yo tendría que pagar, imaginemos, el 25% del impuesto directo, mi sanción lo que hace es que mi resultado fiscal no serán 1.000. Si la sanción eran 2.000, pues mi resultado fiscal, en vez de ser 1.000, serán 3.000. Yo tendré 1.000 de resultado contable y 3.000 de resultado fiscal. Y calcularé el impuesto sobre sociedades no por los 1.000, sino por los 3.000. Por lo tanto, tendré que pagar 750 y afectará a esa transacción. ¿Vale? Ejemplo también pueden ser las dietas o amortizaciones aceleradas. Las dietas normalmente dan problemas, las dietas no deberían dar el problema del criterio contable y fiscal, siempre y cuando las sepas capaz de justificar, bien justificadas, acreditando que son necesarias para el desarrollo de la actividad y que están vinculadas a tus ingresos. El problema que nos encontramos muchas veces es que el día a día, el correr, ¿no?, en el mundo de los negocios en general, pues lo que tener un ticket, no sé qué, tal, la comida que haces rápidamente, la tapa, pues al final no la asocias, ¿no?, a un trabajo concreto. Yo, por ejemplo, ayer me fui a Santiago a aceptar una designación de una administración judicial y tuve que estar en Santiago, coger unos taxis. Al final me dieron las 3, comí allí. ¿Esa comida sería necesaria? Pues claro que lo es, está vinculada a esa, si no, no iría a Santiago a nada y comería en mi casa, pues es deducible. Pero tengo que tener mi factura y tengo que tener toda la justificación, soporte por detrás que acredite que está con ese desplazamiento a Santiago. Las amortizaciones las veremos la semana que viene. También las amortizaciones aceleradas lo que hacen es fomentar el incentivo, ¿no?, de que las compañías puedan invertir y comprar o invertir en I+D o comprar una serie de activos, pero son amortizaciones de carácter fiscal o incentivos de carácter fiscal. Vuelvo otra vez al mismo ejemplo. Calcularé mi cuota impositiva en función de los incentivos que tenga y pagaré fiscalmente menos del resultado contable del que he partido. Vale. Bueno, ahora sí que no hay nada más. Me he excedido bastante, creo, ¿no, Adriana? No me eches mucho la bronca. Y nada, gracias a todos. Espero que os haya resultado de interés y veros la semana que viene a los que resistáis. Le paso a Adriana los mandos. Bueno, muchas gracias, Isaías, por tu intervención.
finalizamos entonces aquí el primer webinar de contabilidad. Como os decía Isaías, continuaremos con uno más enfocado, bueno, a avanzar un poquito más en la materia el viernes que viene a las 12, así que os invito también a asistir. Y recordaros que si tenéis alguna pregunta en concreto nos podéis hacer llegar vuestras dudas a través del email que estáis viendo en pantalla. También comentaros que podéis ver las grabaciones, las preguntas frecuentes, o sea, las grabaciones de estos webinars, las preguntas frecuentes y también el calendario de los próximos en la página web, también que estáis viendo en pantalla, del Ayuntamiento de A Coruña. Así que nada, aquí lo dejamos. Os invito también a acompañarnos el lunes en el próximo webinar, que será enfocado a materia fiscal, lo mínimo que todo empresario debe saber sobre fiscalidad, impartido por Santiago Carrera Morodo. Así que nada, muchas gracias a todos por asistir y espero veros el lunes. Hasta luego.